no te pierdas el programa de Finanzas Pyme que estuvimos viendo una súper herramienta que todas las pymes necesitan. Te va a ayudar a que tu pyme ahorre impuestos en la operatoria de cheques. Bienvenidos a una nueva edición de Finanzas Pymes. Hoy vamos a continuar hablando sobre herramientas de financiamiento pyme que nos trae el mercado de capitales, para lo cual tengo el placer de estar acompañada por Eduardo Goldman de Alic Burr. Bienvenido, Oh, Edu. hola Aldana, buen día, ¿cómo va? Excelente. Primero, si te parece, podemos hablar un poquito del contexto de qué está pasando con las pymes, qué está pasando en el mercado de valores y luego, bueno, ya vamos a la situación cotidiana de cualquier dueño de pyme que está atravesando hoy, que por lo que estuvimos charlando es esto de que tiene la caja llena de cheques diferidos de clientes y que los lleva normalmente al banco. Vamos a hablar de la nueva operatoria y antes de entrar en tema, hablemos un poco de las pymes y lo que está pasando. ¿Qué realidad heterogénea, qué realidad diversa, dispar, según el rubro, según la pyme, según la empresa? Te diría que a iguales condiciones y en el mismo rubro, la misma cantidad de gente, la misma estructura, la diferencia está pasando por el management, por cuán o no o más profesional es el empresario, qué acciones toma, qué medidas toma, qué decisiones toma, qué proactividad tiene para lograr la venta, para aprovechar las ventajas que el mercado le da, para financiarse más barato. Todo lo que tenga que ver con la ejecutividad, con la acción directa, es hoy por donde pasa la diferencia para seguir en el contexto, en un contexto difícil, donde hay que ir a buscar ventas por precio, donde el stock no nos devuelve más ineficiencias a través de subas de precio, no nos devuelve más pagar tasas que no correspondían o pagar gastos que no correspondían o tener estructuras que no son acordes al negocio. Por eso vemos tanto esfuerzo comercial en redes, en llegar a los clientes. Y vemos muchos consultores que están de moda asesorando a las empresas, empresas que tienen que saber bien hoy cuáles son sus costos para armar bien sus precios de venta, porque cada venta perdida es rentabilidad bruta perdida, es contribución marginal perdida. Ujú. Entonces, en ese mundo dispar, traemos distintas operatorias a nivel bursátil y financiero para la caja de la pyme para que baje sus costos. Y al bajar sus costos, puede ir al mercado que va a ser cada vez más competitivo con mejores precios de venta. Genial. Entiendo, sí, esto de ir optimizando por todos lados. Contanos a ver qué herramientas vamos a ver hoy. Lo que salió hace, yo creo que va a cumplir un mes, se transparentó una situación que no estaba permitida. Las ALIC, a partir de una nueva reglamentación, pueden recibir en la cuenta comitente de los clientes, o sea, para acreditar en la cuenta comitente del cliente, y checks o cheques, no Ujú. solo emitidos por el cliente, que sería algo normal, casi sería asimilable a una transferencia. Hasta hace poco se podía recibir cheques solo a la orden del cliente. Ahora se puede recibir cheques con libertad de endoso. ¿Qué abre este mundo? Que las pequeñas y medianas empresas, y te diría las grandes también, que venden a plazo o venden y cobran con un cheque, aunque sea al día, o esperan el plazo para depositarlo, en vez de ir a depositarlo al banco, lo pueden depositar en su cuenta comitente en la LIC, cumpliendo con todos los controles de prevención de lavado de dinero, tienen que ser cheques que tengan el origen justificado y tengan que ver con el negocio. Entonces, si esto le da escala, le da profundidad a un flujo financiero que va a empezar a, y ya se está viendo, que va a empezar más a moverse por las cuentas comitentes que tengan las empresas en la SALIC. ¿Cuáles son los principales beneficios? El principal beneficio es que las cuentas bancarias tienen todo un andamiaje de retenciones impositivas, que son de movida el impuesto a los débitos y créditos y las retenciones de ingresos brutos según cada provincia y cada situación fiscal de cada empresa. Al depositar en una cuenta comitente, como son cuentas comitentes de inversión, están exentas de todo este tipo de retenciones. Por supuesto que tenemos que realizar una operación bursátil con este depósito y la operación bursátil mínima es colocar los fondos en un money market y cuando uno retira esos fondos del money market hacia su cuenta bancaria o puede pedir cheques de pago diferido al día para endosárselo a sus proveedores, ahí no estaría incurriendo en el impuesto al débito y crédito. Y esto no es algo que la SALIC inventamos, sino que está promovido por el gobierno en parte porque quiere orientar los flujos hacia la inversión, hacia la economía real, que en definitiva es lo que
fondea el mercado financiero bursátil. Genial, entonces, si entendí bien, hasta ahora el tema es que aquella pyme que nos esté escuchando que tradicionalmente depositaba los cheques en el banco, estaba pagando impuestos que al hacerlo, al transferirlo a la LIC, no los estaría pagando. Eso es un gran beneficio Claro, para la a pyme. priori no los paga, o sea, enseguida ya los difiere. Es verdad que hay un parte que el SICREV, lo que tenga que ver con ingresos brutos, por lo general queda como un pago a cuenta y el impuesto al débito, según la escala de la empresa, tiene una parte que puede ser tomado a cuenta para el pago de impuestos, pero ese día, si depositaste, vamos a ver un ejemplo de 100 millones de pesos, si te retuvieron el 1,2%, ya tenés 1.200.000 pesos menos. Hay alícuotas de SICREP que van de retención de ingresos brutos que van entre 1 y 5%. Pueden retenerte hasta 2 3 Claro, millones de pesos. Es plata que la empresa ese día ya no tiene, más allá de si se la puede tomar o no, a cuenta de un pago de impuestos. La claro. operatoria es muy simple. No todas las empresas venden sus cheques, o sea, muchas empresas, como vos decías, cobran con cheques al día, producto de la operatoria de las empresas a cuales le venden. Entonces, el ahorro está simplemente en ese cheque al día, en vez de llevarlo al banco, depositarlo en la LIC. Y Bien. después, muchas empresas sí tienen cheques de pago diferido, pero esperan al vencimiento de esos cheques para ser depositados. La operatoria es muy simple y muy básica. Es sumar la cuenta comitente que tengas en una LIC, ya sea en Aligur o en otras, esperemos que sea en Aligur, a tu flujo o tus opciones de manejo financiero. Entonces, para quien nos esté escuchando, para bajarlo un poco a tierra, sí, tengo el e-check en el home banking, esta pyme que nos está escuchando. ¿Cómo llega eso a Alicpur? Por supuesto, primero hay que tener una cuenta comitente en una LIC. Y Bien, si es una LIC que te acostumbrada a este flujo de negocios de tesorería pyme, mejor. Hay varias y muy buenas. Entonces, el e-check, vamos a hablar del e-check porque creo que hoy casi el 90% de lo que tiene que ver con el movimiento está pasando por el e-check, que es el cheque electrónico. El cheque electrónico está en el home banking de la empresa, se lo endosa al quit de la LIC y se lo envía y la LIC lo deposita y ya sabe con una serie de instrucciones que es para ser aplicada la acreditación a la cuenta comitente de la empresa. O sea, la empresa A, sociedad anónima, manda los cheques de B, C, D de sus clientes que le han pagado al día de depósito, los manda a la LIC. De hecho, los puede mandar también con cierta fecha de pago diferida, no va a pasar nada, lo único que va a pasar es que se va a esperar que llegue la fecha de depósito. El dinero no va a ser considerado un dinero acreditado hasta que el cheque no esté acreditado. Entonces, en el interín, ¿qué pasa? Entre depositarlo y que se acredita, queda en una cuenta puente que es pendiente, se muestra en la cuenta comitente, pero queda como pendiente de acreditación, no se puede utilizar, no se puede operar, no se puede. Una vez acreditado el cheque, se visualiza como dinero que está efectivizado en la cuenta comitente y a partir de ahí se puede invertir. Muchas empresas lo invierten en money market, que es lo que harían en otros ámbitos, en la cuenta remunerada o cosas, pero también desde esa acreditación se pueden hacer todas las operaciones bursátiles permitidas, comprar dólar MEP, comprarse bonos, comprarse acciones, comprarse títulos. Por lo general, el flujo de la empresa está asociado al capital de trabajo, el capital de trabajo está asociado a lo que tiene que ver con pagos y cobranzas. ¿Cuánto tiempo puede llevar todo este procedimiento? El Genial. procedimiento de mandar los cheques a la LIC son segundos y una aclaración importante, las ALIC han hecho mucho desarrollo tecnológico y tienen casi las mismas calidades y la misma sofisticación con respecto a la visualización que tienen los home banking de los bancos. Hay algunas mucho mejores, hay algunas que están en proceso de desarrollo, pero todas tienen una página web donde la empresa consulta su saldo, es transparente, tiene cierto tipo de autogestión. La nuestra, por ejemplo, tiene una web donde pedís los rescates, haces las suscripciones, pedís los cheques si querés hacerte cheques para después endosárselo a tus proveedores y también puedes pedir transferencias a tu cuenta proveniente de fondos. Entonces, en algún punto lo que queremos transmitir es que el banco y la SALIC son complementarias y que si vos manejás una tesorería pyme, tenés que tener tus cuentas bancarias y tus cuentas comitentes en una o dos SALIC y hacer un juego financiero de esta situación. Si te parece, para el tema de los beneficios, para que nos cuenten cómo Dale. hacerlo en la LIC y qué diferencia hay con el banco, lo invitamos a Nicolás González. Él es líder de banca personal y cash management de Alicpur. Bienvenido, Nico. Hola Aldi, hola Edu, ¿cómo están?
Un gusto acompañarlos nuevamente. ¿Querés comentarnos cómo es esto de los beneficios? ¿Por qué conviene hacerlo en la LIC y no tanto en el banco? Perfecto. Bien, un poco de la mano de lo que comentó Edu, tenemos una placa del 1,2% del impuesto, del famoso impuesto al cheque, el 1,2. Esto es lo que se ahorra en el camino completo ya de base la pyme, ¿sí? Pongamos de ejemplo que yo soy una pyme que le da servicio a una gran empresa y me suele pagar mucho con cheques. No importa qué tan diferidos sean los cheques, o recibo endosos también de otros proveedores de cheques, ¿sí? Es tan fácil como endosarle el cheque a Licbur, ¿sí? O a cualquier ALIC con el quit de la LIC. Ese cheque, al ser una cuenta comitente, el depósito no está alcanzado por el 0,6% del impuesto al crédito. Entonces, 48 horas después de la fecha de depósito que tenía el cheque originalmente, la pyme ya tiene la plata disponible en la cuenta. Tiene que hacer una inversión bursátil, sí, antes de llevarse la plata. Si es para el flujo de la empresa, en general se usa justamente un money market o los fondos T0, de forma que al llevarse la plata, también la pyme está exenta del 0,6 del impuesto al débito, ¿sí? Al crédito también, perdón, va a recibir la plata en la cuenta bancaria sin que le cobren el 0,6, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? La pyme, simplemente con meter en el circuito de la tesorería a su ALIC de confianza, se ahorró un 1,2% total, ¿sí? Sin tener en cuenta incluso lo que es las retenciones por el pago adelantado de ingresos brutos que uno se aplica con el CIRCREP, ¿no? Al no ser una cuenta bancaria, la cuenta comitente está exento. Entonces, Te quiero agregar nosotros lo que... un Sí. detalle, Nico, porque Aldana me preguntó qué tan rápido es. Nosotros tenemos todo un sistema de cash in, se llama, de cheques para depositar. Como el último endosante es el quit, que es el mismo quit de la cuenta comitente. Entonces, automáticamente nuestro sistema detecta de quién proviene el cheque y salvo que tenga dos cuentas comitentes con el mismo quit, que a veces pasa, hay empresas que manejan múltiples cuentas comitentes, ahí tiene que avisar para qué cuenta está mandando el cheque. Pero si no, automáticamente vincula el último endoso, que es con quit, que es el último quit que le endosó a Libur, con qué cuenta comitente nosotros tenemos que ingresar ese cheque y esperar si se acredita o no. Y si se acredita, empieza a pasar lo que Nico está contando. Con lo cual es súper Exacto. automático. Está buena la aclaración. Respondiendo también sobre cuánto demora, la verdad que se hace en el día. Lo único que demora es dependiendo qué plazo tenga el cheque. Los fondos no están disponibles al momento, están disponibles cuando se acredita el cheque. El clearing bancario sigue corriendo, pero dentro de, o sea, ya se ocupa Licbur o se ocupa cualquier ALIC en ese momento de cobrar el cheque en el banco, ¿sí? También lo que puedo mostrarles es los diferentes caminos que utilizan las pymes, ¿sí? Para este circuito. Porque una vez que endoso el cheque, la pregunta es, bueno, ¿qué hago después? Entonces nosotros tenemos los caminos que más se usan para cómo llevarse el dinero. Como dice ahí, tenemos dos rutas. Lo clave acá, para cualquier pyme que recomiendo ya, tienen que tener una cuenta comitente activa en una LIC, ¿sí? Tienen que abrir la cuenta comitente en los ALIC y empezar a meter a los ALIC en su circuito de tesorería pyme, ¿sí? Porque esto es una normativa que está hace más o menos un mes, pero cambió el paradigma, porque ¿qué pasaba antes? Solamente podías endosar cheques que tenían, o sea, no podías tener un endoso previo. Entonces estaba limitada la cantidad de cheques que vos le podías endosar a la LIC. Te tenía que haber hecho un cheque a vos como pyme. Hoy en día no existe ese límite, por lo tanto, la cantidad de cheques que tiene la pyme en el banco esperando a ser depositados y que aparte pagan el 0,6 del impuesto, ahora puede usar todos esos cheques para depositarlos en la LIC y no pagar el impuesto en ninguno. Entonces, el ahorro es Es una cada gran vez más noticia. grande para la pyme y las pymes que primero se den cuenta son los que van a lograr ser eficientes más rápido. Entonces, lo clave es tener la cuenta comitente en el ALIC, ¿sí? Una vez hecho eso, se endosa el cheque al ALIC y cuando se acredita la plata, se hace la operación bursátil. Como decíamos, si es para el flujo de la empresa, se suele usar un fondo T0 o un money market. Si se quiere buscar un poco más de tasa, se va a algún fondo T1 o se puede hacer cualquier otra operatoria como comprar bonos, acciones. Ahora, Mira, la pyme que se necesita llevarse esa plata, ¿qué opciones tiene? La primera opción es rescatar los fondos que haya suscrito y llevarse la plata por transferencia. ¿Qué pasa? Lo interesante acá. Ahí también se está ahorrando el 0,6 cuando recibe la plata en el banco, porque como viene de un fondo de inversión y la plata la transfiere la LIC, el banco ujú, no va a hacer la retención del 0,6. Tampoco va a hacer la retención por Circrev, ¿sí? Porque es un rescate de un banco, esa retención no la va a tener. Entonces ya es otro beneficio para la pyme. Y la segunda opción que es muy interesante, que le están usando cada vez más pymes, es el pago a proveedores, ¿sí? La pyme que tiene que pagar un proveedor tiene la opción de rescatar con cheques desde la LIC, ¿sí? Rescatar sus fondos con cheques. Esos cheques son cheques al día que pueden dosar a sus proveedores.
Entonces, al endosar estos cheques, también se está ahorrando otro 0,6%, de la misma forma que transfería la plata. Porque, ¿qué pasa? Una pyme en general, cuando recibe la plata, si le tiene que pagar un proveedor, le transfiere. Acá se le abre otra opción, que es, bueno, te hago un cheque al día, te mando un cheque al día desde mi ALIC, vos Ujú. depositalo y ellos te lo van a pagar. Y ese pago del cheque está asegurado porque la plata está en la cuenta comitente. La plata para cubrir esa cámara está en la cuenta comitente. Entonces, es una opción muy interesante porque las pymes en todo su circuito de pagos se están ahorrando el 0,6 y se están ahorrando una gran parte del CIRCREV. Para que sea bien específico, la LIC, el cliente tiene fondo en la cuenta comitente, tiene en un money market. Pide el rescate. En el acto, el rescate es en el acto, se le acreditan los fondos. Sí, Solicita un cheque. La LIC le manda de vuelta el cheque que solicitó a su home banking y la empresa, desde el home banking, ya del banco, le endosa el cheque al proveedor que quiere. La única limitación es que son hasta 2 cheques por día. De hecho, esto se corrigió después. En los primeros días de la normativa lo habían liberado y lo volvieron a restringir a 2 cheques por día. Las empresas que pagan sueldos, impuestos, cargas sociales, pero también pagan proveedores. Si acomodan el circuito, siempre hay algún proveedor que te va a recibir cheques al día. Y además, sabiendo que es un cheque de una LIC, y más si es de renombre, probablemente lo consideren casi un pago de contado, ni siquiera esperen las 48 horas de acreditación para liberar alguna mercadería o para darlo como acreditado. Así que tiene muy, muy buena aplicación y tuvo mucha recepción este tema. Más allá de toda la operatividad automática, que yo ni siquiera tengo que llamar a nadie. Nosotros tenemos dos modelos de atención, el modelo personal y el modelo de autogestión. Cada empresa y cada tesorería lo acomoda a su perfil generacional o su forma de ser. Tenemos la web que podés pedir el cheque o podés llamar a la atención al cliente y te hacen el cheque. Así que es súper sencillo, ¿no es cierto, Nico? súper sencillo, como decía Edu. Si lo quieren hacer autogestionado, si quieren que alguien los guíe en el proceso, tenemos las dos opciones. Y sí, como decía, el ALIC le emite el cheque a su cliente pyme y esa pyme después lo endosa a quien necesite, ¿sí? Son cheques al día, así que como decía Eduardo, lo pueden tomar como un pago inmediato. O sea, muchos proveedores ya se quedan tranquilos teniendo el cheque en la mano. Y qué más Ujú. tranquilidad que tener un cheque que sabes que tiene los fondos porque justamente viene de una sociedad de bolsa. Si les Perfecto. parece, para sumar a esto que venían diciendo del contacto que tienen ustedes con los clientes, recuerdo que en el link de la descripción de este video hay un formulario para completar para aquellos que les interese y Alicbur los va a acompañar en el proceso desde el inicio, en el paso a paso. Genial. Simplemente, perdón, Si me continúo. permitís, Andy, que veamos también, como para repasar un poco todo lo que vimos, el análisis de lo que es los bancos y los costos bancarios y los costos de sociedad de bolsa al hacer esta Bien. operatoria. Como veíamos un poco, el impuesto al débito y crédito o el impuesto al cheque está totalmente exento en esta operatoria, a diferencia de los bancos. También está el tema del interés por saldo ocioso. ¿Qué pasa? Mientras dure la inversión bursátil, ese es un rendimiento extra para la empresa, para la pyme, ¿sí? Puede ser que en un banco tengas capaz una cuenta remunerada, pero generalmente las tasas de los fondos comunes de inversión son mayores a las cuentas remuneradas bancarias. Después, bueno, lo que es retenciones, que ahí recomendamos ver cada uno con su contador cuánto de retenciones le aplica a cada empresa. Nosotros tomamos como promedio el 2,5 en base a los clientes que tenemos y a las áreas, pero hay muchos casos donde puede ser mayor, entonces el ahorro al hacer esto es todavía más, ¿sí? Y bueno, como decíamos, el pago a proveedores, si uno le emite un cheque a un proveedor o le transfiere a un proveedor desde su cuenta bancaria, se le cobra el 0,6 del impuesto al débito. Al hacer esta operatoria no debería estar pagando ese impuesto. Por último, si te parece, atención personalizada, nosotros hacemos una simulación a nuestros clientes de cuánto se ahorrarían en base a los costos a los cobros que tienen, ¿sí? A los cobros y a los pagos que tienen. Nosotros hicimos una simulación de un ahorro en positivo con casos de clientes que reciben unos 100 millones de pesos por mes, ¿sí? Esto es mensual, así que imagínate en el año lo que es el ahorro. Nosotros tenemos clientes que recibiendo cobros y haciendo pagos de 100 millones con cheques, se están ahorrando aproximadamente durante el año unos 40 millones. ¿Por qué? Porque se ahorran casi 4 millones por mes, porque se están ahorrando el 1,2 más los impuestos, más los pagos anticipados de ingresos brutos por SICREV, que bueno, Ujú. depende, como te decía, del caso. Pero la verdad que es un monto interesante y mientras mayor flujo tenga la pyme,
o ni siquiera ser pyme, puede ser una empresa que no sea pyme, mayor es el ahorro y mayor es el beneficio. La verdad que esto es algo muy interesante, es algo muy positivo para incentivar, como viene haciendo la CNB, la inversión en el mercado de capitales y la eficiencia de las pymes, que hoy en día es más importante que nunca. La eficiencia de las pymes, súper interesante, ¿sí? ¿Te parece si vemos algún ejemplo con números concretos para quien nos esté mirando del otro lado? Por ejemplo, alguna pyme que esté cobrando 10 millones de pesos en cheques al mes. ¿De qué números estamos hablando en concreto para que se Bueno, lleven? ahí nos pasamos de entusiastas y lo hicimos con 100 millones nosotros, Perfecto, pero está muy porque bien. más o menos el flujo que tenemos de algunos de nuestros clientes, ahí lo tenemos en pantalla. Nosotros tenemos una calculadora que el cliente puede pasar las condiciones que tiene de impuestos para ver cuánto se ahorra, pero como te decía, depositando 100 millones y pagando más o menos lo mismo en iCheck, en el año se está ahorrando 44 millones el cliente, ¿sí? 44 Porque ¿qué millones, pasa? sí. Claro, porque por mes se está ahorrando 600.000 por recibir la plata, 600.000 por pagarla, y nosotros pusimos como ejemplo, que es más o menos lo que suelen manejar nuestros clientes, un 2,5 de retenciones por CIRCREP, ¿sí? Depende también lo operatorio, eso como te decía, recomendamos verlo con los contadores o con los tesoreros de cada empresa para ver qué aplica, pero fíjate que un 3,7 millones por mes se ahorra la pyme que tiene un flujo interesante, ¿no? Un flujo de 100 millones entre que recibe cheques y lo paga a los proveedores o a otros clientes, ¿sí? La verdad Hay que, una sutileza que es que, aunque consideremos que toda la retención impositiva puede llegar a ser tomada a cuenta de impuesto, tanto el SICREV, que es mensual, y el impuesto a los delitos y créditos en empresas muy pymes se toma la totalidad a cuenta de impuesto a las ganancias. Entonces tenés que tomar en el mismo año fiscal, si en una parte no la podés trasladar al año siguiente, pero así todo es una plata que ya no tenés. Entonces, esa plata que ya no tenés, ya tampoco la invertís. O sea, si Claro. nosotros tenemos un flujo depositando 100 millones de pesos por mes de cheques de venta de 44 millones de pesos más, esa plata en el acto está invertida y genera una diferencia de colocación que nos va a dar un rendimiento. Más allá de poder pagar un sueldo más y todo lo que tiene que ver con una empresa que siempre está ajustando su caja, ¿no? Importantísimo. O sea que si la pyme se organiza, no solo se ahorra ese dinero, ese impuesto, sino que también obtiene un rendimiento. Así que súper, súper interesante. Porque por lo general todas las empresas tienen saldos técnicos o saldos impositivos que no aplican ni en el acto ni en el mismo año. Entonces, y esos saldos no actualizan ni por inflación ni te remuneran una tasa. Con lo cual acá estás convirtiendo un tema que es un poco un circuito vicioso en un circuito virtuoso de ahorro, no solo por el ahorro en sí. Genial, súper interesante. ¿Quedó alguna placa más que ver con respecto a esto? Había una que consideraba si el ahorro se sí, reinvierte qué, cuánto te da parte del ahorro más lo que obtenés por la inversión de ese capital, ¿no es cierto? Considerando que todo se exacto. reinvierte en el mismo fondo en una tasa aproximada. Claro, tenemos la comparación de lo que es hacer la inversión en lo que son más o menos los fondos money market, el promedio que puede dar de tasa, y si no con otro tipo de fondos que son capaz los fondos pymes, que si bien son temas uno, la verdad que el rescate del cheque es lo mismo, ¿sí? El cheque se rescata de la misma forma. Así que ese es el beneficio extra. Al Bien, reinvertir, incluso aunque no sea por un día, muchas empresas cobran un jueves, un viernes y ese dinero, si no está invertido el fin de semana, es una oportunidad perdida. Hay un costo de oportunidad importante que este tipo de operatoria lo soluciona, ¿sí? espectacular. Entonces, Muy fijémonos significativa la diferencia. cómo sube exponencialmente el beneficio anual para la pyme con un flujo de 100 millones. Ahora, les hago una consulta. Estamos viendo un ejemplo de 100 millones, pero ¿esto Sí. puede servir para una pyme más chica también o no? Sí, ¿Hay puede algún mínimo? servir. No, no hay ningún mínimo y podemos hacer la simulación con la pyme que necesite porque son todos parámetros que se pueden modificar, así que lo pueden ver para el caso específico. Ahí está la atención personalizada que te mencionábamos. La pyme que necesite cotizar cuál sería su ahorro si pasa su operatoria de iCheck por el ALIC, puede hacerlo y puede ponerlo en números para que sea más fácil tomar la decisión. Vos pensás, Genial. Lana, que 100 millones parece mucho, pero tampoco es mucho, porque el que vende con cheques o tiene más o menos una empresa de distribución vende
entre 500 millones y 1000 al año. Te lo digo por los límites PYME. Entonces, si vos dividís eso por 12, estás hablando de Ujú. depósitos de cheques de 40, 50 a 100 millones de pesos por mes. Tampoco considerás que todos los cheques los termina depositando en la LIC. Entonces, es un cálculo bastante promedio, 100 millones. Pero no hay mínimos ni máximos. No te podemos contar por confidencialidad, pero tenemos clientes que han depositado muchos millones y es un ahorro impositivo, es una eficiencia impositiva permitida no solo normativamente, sino políticamente, porque esto es algo que promovió el gobierno a través de los organismos de Contralor y estableciendo la normativa correspondiente. Está todo de acuerdo a normas y tiene un sentido lógico de llevar la inversión al mercado de capitales. Genial. Es una muy buena noticia para las pymes que tienen que aprovecharlo, si no están Sí, perdiendo porque tiene eficiencia. muy costo bajo administrativo y operativo, porque se suma o se conjuga con una realidad que llegó que la tecnología de alguna manera llevó para todos los actores. Entonces, hoy una LIC da un servicio muy parecido o similar a un home banking y tiene todo lo que tiene que ver con los sistemas para relevar la cuenta, la transparencia, estar online, pedir la transferencia online. Está todo automatizado con cash in y cash out automático, con la emisión de los cheques. Entonces, no pierde, te diría, ninguna operatividad en ningún momento, que es un poco a veces una barrera, un mito a superar. Y además, en algunas salí, como la nuestra, tiene esta atención personalizada, con lo cual es simplemente llevar esto adelante, operativizarlo, buscar esta eficiencia y traducirla en un beneficio para la competencia, para un mercado más competitivo. Sí, me imagino que quien nos está mirando del otro lado, al principio, si es la primera vez que lo escuchan, suena un montón de problemas burocráticos, pero acompañados por profesionales que saben lo que hacen, me parece que se allana muchísimo el camino y por lo que ustedes dijeron, no es tan difícil como suena, como parece. Así que Ujú. los invito a que vayan al formulario de abajo para contactarse directamente con Alicpur. Sí, y Eh, déjame decirte algo que me parece por favor. que para hacer notar, que es que antes había muchos temas vinculados a la eficiencia y la inversión que lo que hacían era mejorar un negocio. Si el negocio me rendía 100 y yo hacía estas operatorias, iba a ganar 103, 104, 105. A mí me parece que en este marco y en este cambio de contexto y en este nuevo paradigma, de apertura, de competencia, de productos y de un mercado que esperemos que vaya creciendo y traccionando, todas estas eficiencias lo que hacen es que yo llegue a 100. O sea, para que pueda obtener la rentabilidad que necesito para la empresa. O sea, casi te diría que no son opcionales para un beneficio adicional, son casi necesarias para la supervivencia, ya sea esta, financiar, depositar los cheques en una LIC y tratar de generar un ahorro en positivo, tener una buena estrategia impositiva, tener una buena estrategia de financiamiento. Toda la suma de las pequeñas cosas van a ser el todo, no solo comprar y vender un producto a un precio y venderlo a otro. Me parece que es el gran cambio de paradigma para lo que se viene. Sí, sí, parece ser que sí, que con este instrumento se pasa de un papel estancado a verlo como una herramienta que les permite ahorrarse hasta el 1,2 de impuestos más esquivar el CIRCREF, ¿no? ¿Cierto? ¿Se pronuncia así? Sí, 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 sí. o la Genial, retención de ingresos brutos de cada provincia. genial. Para ir cerrando, ¿algún mensaje final que quieran darle al dueño de pyme que nos esté escuchando o encargado de finanzas? Que se anime a invertir, que se anime a abrir la cuenta comitente, que se anime a preguntar, porque todo esto viene a facilitar la vida de la pyme, la vida de la tesorería y la vida de la gerencia financiera pymes. Como decías, quizá parece mucho porque cambian muchas cosas muy rápido, pero la verdad que todo esto va a ayudar a que se trabaje mejor, que se trabaje de manera más eficiente y que sea todo más rápido. Cualquier consulta tienen los links de nuestras redes. Siempre que se contacten con nosotros van a tener un asesor que les va a responder todas las dudas, van a tener todos los sistemas a disposición. Hoy en día invertir no es para los grandes jugadores, todo es inversión y nada, los invitamos a sumar a la LIC en el circuito PYME, ¿sí? Porque es el aliado de esta época para mí, El aliado de esta época, tal cual. es el aliado Bueno, financiero de las pymes y de las personas también, ¿eh? De todos. Es también. súper necesario. Entonces, ya saben, no regalen su liquidez al circuito de siempre. Para eso, la gente de Alicur están para ayudarlos. Muchas gracias por estar, Eduardo. Muchas gracias por estar, Nicolás. Un placer estar aprendiendo con ustedes. Si les sirvió Gracias a esta vos, Ana. información,
pónganle me gusta al video, suscríbanse al canal de Mundo de Dinero y síganos en Finanzas Pyme para seguir aprendiendo sobre estas cuestiones. Soy Aldana Hammer y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.